Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Señoras, señores, muy buenas noches. Les vamos a contar la historia de la magna más breve de todos los tiempos. Para el año que viene se había concedido a la Congregación de las Siervas de María de Almería la organización de una mini magna de 4 pasos. Iba a ser en mayo, pero tras anunciarse se ha conocido que el obispo de Almería ha dado marcha atrás. Ahora les daremos más detalles. De momento también les contamos, y es buena noticia, que este fin de semana el epílogo de la Magna de Córdoba, el resto de las citas cofradieras y de las romerías se van a desarrollar con buen tiempo. ¿Y qué más? Juan Mi Vega, Manolo Luna, buenas noches. Buenas noches, Fran. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha estado visitando a la Esperanza de Triana, que está precisamente en las 3.000 viviendas. Ha dicho Rodríguez a Canal Sur Radio que conocía la devoción, pero que nunca había visto a la Dolorosa, que mañana ya terminará su estancia en la parroquia de Jesús Obrero y el sábado regresará a su barrio. Y el presidente del Consejo de Huelva, Antonio Rodríguez, continuará 4 años más, aunque ya ha cumplido con creces los mandatos que establecen los estatutos de la institución. El popular Tony afrontará así su 4ª legislatura. Todo porque el obispo le ha pedido que continúe. Si ha visto palcos en la calle Ángel Ganivet de Granada, no se crea que se han vuelto locos y se han adelantado los de la Semana Santa. Son uno que han instalado para una carrera de karts. Todavía queda algo de tiempo para los otros. Y buena noticia para las cofradías de Cádiz. El ayuntamiento va a aumentar la subvención que le entregará a las cofradías en 20.000 euros. Produce María García, realiza Daniel Piñero. Evocación. Fran López de Paz. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿En qué trabajarás? ¿Qué harás en tu tiempo libre? ¿Imaginas tu futuro compartiendo tu vida con alguien? ¿Te lo imaginas con tus amigos de siempre? En el futuro, al acabar el día, ¿a dónde te ves volviendo? A casa. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Evocación. Pues rápidamente nos quedamos aquí en Almería, donde está Álvaro Hernández. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos deseosos de que nos cuente la historia de la magna más corta de toda la historia. Álvaro. Ostras, pues esta historia se cuenta en las últimas 24 horas. Almería está viviendo este año y el que viene el 150 aniversario de la llegada de las Siervas de María. En el siglo XIX el obispo Orberá le pide a Santa Soledad Torres Acosta que venga a Almería con su recién creada congregación para hacerse cargo de pobres y enfermos. Y así llevan 150 años trabajando en la ciudad. Su capellán actual, don Ramón Garrido, es uno de esos curas que no quedan muchos como él, impulsores de ideas, canalizadores de intenciones, y ha organizado un programa intensísimo para todo el año para celebrar esa efeméride. En eso había una procesión preparada para el 23 de mayo de 2026, una procesión que además ya se recoge en un programa de mano que se ha repartido en la parroquia de San Ildefonso, a la que están ligadas las monjas, y que además contaba con el visto bueno del obispo. Era una procesión con una mini 4 magna, pasos, ¿no? Pues sí, se le llamaba ya cariñosamente en círculos cofrades como la mini magna de San Ildefonso, porque además en San Ildefonso una de las 2 hermandades de pasión que hay es la de la Esperanza Macarena de Almería. Y uno de esos 4 pasos que iban a salir en mayo era la Esperanza Macarena de Almería. ¿Qué ha pasado? Pues que esta noche precisamente los hermanos de la Macarena de Almería tenían un cabildo extraordinario para aprobar, en principio no iba a haber mayor problema, para aceptar esa invitación de las monjas y participar en esa gran procesión del 23 de mayo, como se le llamaba oficialmente, cuando don Ramón Garrido ha intervenido explicando que esta mañana ha recibido además vía WhatsApp un mensaje del obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ordenándole que parara lo de la procesión, que se quedara en stand-by buscando motivaciones futuras mejores para sacar a la Macarena a la calle. Así que nos hemos quedado todos un poco helados, ellos los que más, por supuesto,
y en las últimas 24 horas hemos pasado de tener una mini magna en mayo a no tener nada y además a tener muy pocas esperanzas para algunas cosas que se venían en 2026 en el horizonte. Sí, porque tú nos hablabas de, en torno a una conmemoración de la Virgen del Mar, organizar otra procesión general, otra procesión extraordinaria, digamos, magna. Efectivamente, para 2026 hay un aniversario importante de la Virgen del Mar, el 75 aniversario de la coronación de la patrona, y hay varias cosas organizadas. Una de ellas que sobrevolaba el mundo cofrade era una posible magna que podía caer en 2026 o 2027, y esto la verdad es que dinamita cualquier esperanza posible, aunque igual nos llevamos una sorpresa positiva ya después del chasco de esta noche. Pues seguiremos informando, como se suele decir. Gracias, Álvaro. Buenas noches, Fran. Qué chasco, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión el dicho de los buenos y breves 2 veces buenos no es correcto. Oye, y me recuerda, no sé si hace unos años, en la época de Asenjo, aquí en Sevilla, hubo un intento, creo que de hermandades mercedarias o de una congregación mercedaria, había un aniversario de la orden en sí, y creo que hubo un amago de preparar algo así desde el movimiento de la orden mercedaria, que fue cortado de un hachazo, hablando claramente. Esto seguro que dará para más en Almería y en toda Andalucía, cuyas cosas de Semana Santa les cuenta Evocación. Hoy ha estado viendo a la Esperanza de Triana en la parroquia de Jesús Obrero de las 3.000 viviendas, nada menos que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que es manchega y también le gustan las cofradías. Pues la verdad es que no conocía la imagen, sí sé la fe que se le procesa en Sevilla y sobre todo para mí hoy he sentido mucha emoción que he compartido con la hermandad y también con el párroco, porque al final esta imagen, esta Virgen que para muchos es la fe, ha conseguido unir dos barrios de la ciudad y yo creo que en estos momentos de crispación, de pelea y de discusión, pues todo lo que una es bienvenido y sin duda la Virgen une a la sociedad sevillana y yo he querido celebrar también esa unión y el hecho de que por primera vez se haya trasladado a esta parroquia para que también desde el barrio de Triana se pueda conocer una realidad que a mí como ministra de Vivienda me preocupa mucho, como es el caso de las 3.000 viviendas. La ministra de Viviendas en las 3.000 viviendas, donde por cierto en ese templo un salesiano, el padre Alfonso Francia, misionero, poeta, escritor de 88 años, se ha dirigido así a los fieles que estaban en la misa, en la homilía. Escuche. Si hay aquí divorciados, separados, gay, lesbianas, convivientes, delincuentes, borrachos, en crisis de matrimonio o en la sociedad, bienvenidos a esta Eucaristía, el Señor el que nos quiere y nos llama. A todos. Ustedes son preferidos. Ustedes si están divorciados, separados, arrejuntados, como quieran, si tienen delitos en la vida, si están en crisis enorme, también de fe, que no saben, no asisten a misa porque no la entienden, porque les parece no sé qué, que todo eso, preferidos de Dios. La esperanza es mejor que cantarla y verla y fotografiar a la Virgen, mejor es vivirla. Los que estén de acuerdo con la homilía, que levanten la mano. Y levantó la mano la gente. Todo el mundo, para no levantarla. Esto, oye, esto tendrá doctor en la iglesia, pero esto es el sermón de la bienaventuranza en el siglo XXI, ¿eh? Y en las 3.000 viviendas, las 11:12. Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años. Estará hecho de tungsteno o de wolframio. Rascaremos por telepatía, a lo mejor. Rasca. Rasca. Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. Y Antonio González, que seguirá siendo presidente del Consejo en Huelva. Dice que se lo han pedido los hermanos mayores, también se lo ha pedido el obispo y va camino de convertirse en una especie de presidente perpetuo. Esto es lo que dijo a Un Minuto Huelva, a este querido medio de comunicación. Era lo que han pedido ellos, ¿no? Ellos, cosa que me ha llenado de satisfacción, no es habitual, ¿no? Creo que no ha ocurrido nunca, ¿no? De que el Pleno en su totalidad de hermanos mayores hayan dirigido una carta
arriba al obispado, al señor obispo, a la delegación de hermandades, para que permitiera que nosotros nos volviéramos a presentar. Pues ante eso nosotros tenemos que responder de la manera que hemos respondido, ¿no? Asumiendo esa responsabilidad otra vez, otros 4 años más. A ver, las hermandades han pedido y han solicitado que sigamos. Una de las cosas que tiene Tony González en la cabeza, de las muchas cosas, porque Tony González tiene la cabeza llena de ideas, es la creación del monumento a la Semana Santa en Huelva, y también le está dando vueltas a lo que pueda organizar Huelva para el año 2033, el año santo en el que se conmemora el segundo milenio de la redención y de la resurrección. Ahora miramos al cielo. Hay muchas cosas en el fin de semana, vamos a saber con Manolo Gordo. Llover no va a llover. No. Si tenemos que ir con chaleco, con camiseta. Rebeca, camiseta. Manolo Gordo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Fran. No cesan los actos que las distintas hermandades celebran a lo largo y ancho de toda Andalucía. Tampoco el caloret, como alguien dijo, que estamos pasando, y es bueno recordarlo porque habrá que prepararse para este sábado, fundamentalmente en Sevilla, donde la Esperanza de Triana, dentro de su misión al Polígono Sur, regresa a partir de las 8 de la mañana desde la parroquia de Jesús Obrero a la Capilla de los Marineros en la calle Pureza en Triana, a donde se espera que llegue sobre las 5:30 de la tarde. Atención a quienes vayan a acompañarla, porque aunque puede haber algunas nubes en el cielo, el termómetro nos va a regalar una máxima de 30 grados y puede que alguno más. Así que a ponerse ropa fresca y cómoda, a llevar agua y algún alimento ligero y a prepararse para disfrutar de este regreso donde la trianera seguirá repartiendo esperanza en el corazón de todos. Parecía que esta semana podía hacer acto de presencia la lluvia. Ya sabemos que los pronósticos con tanta antelación corren ese riesgo de fallar, pero los modelos siguen apuntando a que el agua está cerca, comenzando a partir del día 25. Ojalá que vuelvan a fallar. ¿Sabías que la Coca-Cola que tomas se fabrica aquí? Este martes 21 de octubre, el programa Andalucía Ahora de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información se cuela en la fábrica de Coca-Cola en La Rinconada para contarte cómo funciona una compañía que lleva más de 60 años formando parte de la sociedad andaluza. Nos escuchamos desde dentro. Andalucía Ahora, este martes desde las 5 de la tarde. Edición especial desde la fábrica de Coca-Cola de La Rinconada en Sevilla, con la colaboración de Coca-Cola. También buen tiempo en Huelva para el epílogo de la Magna, que tendrá 2 tiempos. Mañana con 2 regresos y el próximo sábado con el resto de los... Córdoba. ¿Qué he dicho? Huelva. En Huelva. Las cosas de la hora. Irene Gallardo, ¿qué tal? Córdoba, buenas noches. Buenas noches, Fran, buenas noches, compañeros, un placer. Decíamos que en 2 tiempos, no, mañana 2 regresos y el sábado el resto de los pasos que se encuentran en la mezquita. Así es, mañana viernes, Dios mediante, el Remedio de Ánimas, que saldrá a las 7 de la tarde de la Mezquita Catedral, regresará a su barrio y a su parroquia de San Lorenzo por un itinerario que lo hará muy diferente al del lunes santo, eso por una parte. Inmediatamente después, a las 7:10 aproximadamente, saldrá también de la catedral el sepulcro del Carpio, hasta la parroquia de San Pedro, en este caso hasta la Basílica de San Pedro. Irán también prácticamente una hermandad detrás de otra. Esta del Carpio es la única hermandad de la provincia que va a regresar a su templo, al templo que se asignó para el Vía Crucis, y lo va a hacer en procesión. El resto de las hermandades de la provincia van a ser trasladadas de manera privada. Pero bueno, tenemos la esperanza también de que sea una tarde muy bonita y climatológicamente hablando perfecta, sin lugar a dudas. Irene, esto ocurrirá mañana, ahora hablaremos de la Hermandad de Ánimas, pero el sábado también se va a llenar Córdoba de pasos, ¿no? Así es, bueno, hablando de ánimas, esta mañana nos decía su hermano mayor, José Ignacio Aguilera, que iban a poner las flores esta tarde. También nos lo decía así también el maestro dorador Rafael Barón, que es florista. Ha montado también los pasos de la coronación de espinas y el nazareno. Fíjate, compañero y Fran, que en las naves 12, 14, 16, 17, 18 y 20 están todavía puestos estos pasos de misterio que están a la contemplación de quien visite la mezquita catedral, y es un auténtico museo de lo sacro. Tú me decías el sábado 18, pues el sábado 18 saldrán de la catedral el resto de las hermandades
que están allí. Al ser a partir de las 4:30 de la tarde, que será la Hermandad del Nazareno la primera que salga, y sucesivamente serán las Hermandades del Buen Suceso, que volverá a San Andrés, la Redención, a San Fernando, el Rescatado, a Padres de Gracia, la Conversión, a la Iglesia del Rosario, las Angustias a San Agustín, Coronación de Espinas a San Antonio de Padua, el Prendimiento a la Basílica de María Auxiliadora, las Penas a su barrio de Santiago, el Perdón a San Roque, el Señor Resucitado a Santa Marina. Y eso sí, todas ellas alteran el recorrido de ida con respecto a sus días de procesión en la Semana Santa, a excepción de las que cuento, concretamente el Perdón, la Conversión y el Prendimiento, que siguen manteniendo los mismos itinerarios de ida que lo hacen en su día de estación. Para de este penitencia. sábado, Irene, se prevé mucha gente también para ver esos traslados, ¿no? Aunque no tanta cantidad, tantas miles de personas como el sábado pasado. Sí, es cierto. Estaba Córdoba, desde luego que... No te voy a decir que con el cartel de no hay billete, porque siempre hay sitio. Córdoba es una ciudad que acoge mucho, pero sí que es cierto que el día de la celebración del Magno Vía Crucis, Córdoba estaba exultante. Escuchabas acentos de todos sitios y sobre todo hay también que poner de manifiesto que la provincia le dijo a Córdoba: aquí estamos nosotros. Que no se nos olvide. Pues vamos a seguir hablando ahora de una de las hermandades más singulares de la Semana Santa cordobesa. Veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tue, manifestasti mi. Asperies mei sopoet mundavos. Se trata de la Hermandad de Ánimas y también de la Virgen de las Tristezas, que sale todos los años en la Semana Santa cordobesa y que también participó en el Vía Crucis Magno. Una hermandad que parece salida de la noche de los tiempos, aunque es del siglo XX. Queríamos profundizar un poco más en esta cofradía, la de Ánimas, con su hermano mayor, con José Ignacio Aguilera, que está con nosotros. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, comentarle y preguntarle cómo le fue en el Vía Crucis del pasado sábado. Bueno, pues para nosotros fue un momento, la verdad, que histórico desde todos los puntos de vista, ¿no? Primero por ese testimonio de fe grande que tuvimos, y luego, pues por supuesto, como sitio histórico, ¿no? Y momento histórico para poner en valor esa figura del Beato Álvaro, que tantos años pues se lleva reivindicando, y que fue precisamente quien introdujo ese germen del ejercicio piadoso del resto del Vía Crucis aquí en Occidente, ¿no? Uh-huh. La verdad que se vieron momentos muy, muy intensos. Y para este sábado, el regreso, como nos ha comentado Irene, ¿no? Sí, bueno, no, nosotros el regreso lo tenemos mañana viernes, sí. Mañana viene a las 7 de la tarde, saldremos de la catedral y llegaremos a San Lorenzo sobre las 9:30 de la noche. Una hermandad del siglo XX, pero que parece de otros siglos, ¿no, José Ignacio? Sí, bueno, el grupo de refundadores de la hermandad pues tuvieron a bien tener todos esos, digamos, referentes históricos de Córdoba, y aunque, bueno, fue refundada recientemente, pues tiene ese sabor antiguo y de una época pasada que evoca pues esos momentos de religiosidad popular de hace siglos, ¿no? Porque brevemente, ¿cuál es la historia de su cofradía? Es antigua, pero se refundó, como ha dicho, hace poco tiempo. Sí, bueno, los orígenes de la hermandad de sacramental es de 1537, son las primeras reglas que se conservan. Y la de la hermandad de penitencia, pues ya en 1690, el cardenal Salazar, pues quien aprueba refunda las reglas actuales, ¿no? Y luego, pues con los avatares del tiempo, pues la hermandad va teniendo su momento histórico, pues digamos, de mayor esplendor, y luego pues hay momentos en los que prácticamente casi desaparece, ¿no? Y luego ya pues en el siglo XX, pues cuando el grupo Cántico decide pues refundar la hermandad,
y pues eso, recuperando ese referente histórico cordobés y eso, digamos, esa Semana Santa antigua que ellos recordaban y que querían que no acabara perdiéndose en Córdoba. Un grupo de poetas, un grupo de literatos, ¿no? Refundando, ¿no? O reconstituyendo una hermandad que se ha convertido en seña de identidad de Córdoba. Hermano mayor, yo quería preguntarle o insistirle, ¿no? ¿Cuál es la fórmula secreta de la hermandad? Porque le comento rápidamente, pudimos verla en la calle Arroyo de San Lorenzo, que no es una callejuela de Córdoba, son edificios relativamente modernos, pero ¿cómo crearon ustedes nada más salir de la parroquia de San Lorenzo el pasado sábado? Digamos que una atmósfera, además con una cantidad de público importante, lo hemos visto también en otras ocasiones especiales en Córdoba y los lunes santos. ¿Cómo es la fórmula secreta de la Hermandad de Ánimas? Bueno, no sé si existe una fórmula secreta, pero bueno, sí tenemos como base, primero, ser fieles siempre a nosotros mismos. Es decir, no atender a moda y que son tan atrayentes. Y en ese sentido creo que quizá es el atractivo, ¿no? El ser distintas, no ser mejor ni peor que otra, pero sí mantener siempre la forma y el estilo y sobre todo esa espiritualidad con la que fue refundada la hermandad, ¿no? Creo que tenemos una puesta en escena en la calle y que precisamente, bueno, pues se sale un poco más de lo común, ¿no? Con esa música que estábamos escuchando, también en un paso que está inspirado en el sepulcro del Cardenal Salazar y que va con rueda. Es importante mantener, digamos, la esencia o la originalidad en un mundo de la Semana Santa que está cada vez más globalizado, José Ignacio. Claro, sí, por supuesto. El tema de los costaleros, pues evidentemente es algo muy actual y quizá la rueda pues se ve algo como muy arcaico, ¿no? Pero en ese momento la hermandad lo tuvo claro y prefirió sacrificar el costal o ese aspecto novedoso que aparecía en Córdoba por mantener su forma y su esencia. El paso reproduce el sepulcro de Cardenal Salazar, que como comentaba antes fue quien refrendó los estatutos de 1690, y entonces la hermandad no ha querido nunca modificar ese aspecto, ni muchos otros, ni verse afectada, por ejemplo, o temas que distraigan sobre ese aspecto. Entonces así se entendió de primera hora, y los hermanos de Ánimas, que han sido los que han sucedido todo esto, pues han preferido mantener siempre eso, que la esencia de Ánimas sea siempre la misma. Y después el sabor de los pasos y del Cristo de Ánimas, ¿no? Con ese velo, con la luna y el sol, también los lirios, ¿no? Que salen de los clavos y sobre todo el templete en el que va la Virgen de las Tristezas. Claro, sí, ellos, como digo, el grupo cántico tenía referentes muy concretos que bueno, abiertamente pues señalaban a los modelos de donde se habían inspirado, del Cristo de Confalón de Écija, del Cristo de las Mercedes de Córdoba, y luego con el velo de tiniebla, y luego pues marcar esa espiritualidad de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, ese misticismo, y luego en modelos concretos, por ejemplo, a la hora de procesionar a la imagen de la Virgen, pues lo hace bajo un templete y no sobre un paso de palio. Siempre buscando esos referentes históricos y artísticos en Córdoba que ya existían y que lo único que hicieron pues fue ponerlos de nuevo en valor. Pues esta joya de los siglos la podremos ver todos mañana viernes en Córdoba. Muchas gracias, hermano mayor José Ignacio Aguilera, y un saludo y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Gracias. Y vamos a seguir hablando de Córdoba, pero en Sevilla, porque la imagen de la Virgen de los Dolores de Cabra ha llegado al Instituto Andaluz del Patrimonio, al IAPH, para ser sometida a una revisión, a ver qué dice el instituto que hay que hacerle a esta dolorosa de una ciudad, Cabra, que tiene una de las Semanas Santas con mayor densidad, es decir, para el número de habitantes que tiene una cantidad de cofradías increíble. Nuestro compañero Manuel Pérez Alcázar es de Cabra, es segabrense y estuvo esta mañana en el IAPH. Bueno, en primer lugar, ¿con qué objetivo llega la Virgen de los Dolores de Cabra al IAPH? Bueno, nuestra intención en principio es hacer un estudio para, bueno, ver que está todo perfecto en caso de que haya alguna posible reparación o alguna intervención que haya que
acometer, pues bueno, pues que se haga con todas las medidas de seguridad y que esté todo correcto. Porque el IAPH ofrece garantías en este sentido casi científicas cuando acometen cualquier intervención en una obra, ¿no? Eso es claro. Creo que estamos en el mejor sitio donde podemos acometer este tipo de intervenciones y bueno, esperamos que haya buenas noticias y que esté todo bien. Y director, ¿qué impresión le ha causado cuando ha visto la imagen? Bueno, yo lo había visto en su capilla. Yo soy cordobés y me gusta mucho Cabra, he ido allí varias veces. Es una imagen hermosa, y potente, y luego, bueno, la devoción que tiene consigo el gabrense, ¿no? Bueno, pues llega aquí, la vamos a analizar, como ha dicho el secretario de la hermandad. Nosotros somos el Hospital del Arte, entonces lo primero que se hace con una imagen cuando llega aquí es hacerle una serie de exámenes. En este caso serán exámenes de luz ultravioleta, de radiografía, para ver cómo está por dentro y para ver también la capa de policromía cómo la tiene. Emitiremos un informe que se lo haremos llegar a la hermandad con un presupuesto adecuado a ese informe y bueno, y esperamos que finalmente la Virgen se quede aquí y desde ya confiar, agradecer esa confianza de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Cabra en el IAPH. Juan José nos decía que no es la única obra de Cabra que tiene ahora mismo el IAPH en depósito en la que están trabajando. Es curioso, en los años que llevo yo aquí de director, es la primera vez que de un mismo municipio, que no sea capital de las provincias andaluzas, ha ido a imágenes y efectivamente ahora mismo van a convivir aquí la Virgen de los Dolores con el Cristo Yacente de Cabra también, de la hermandad del Yacente, que llegó hace ya tiempo, ya le queda poquito de estar aquí y va a salir pronto magníficamente restaurado. Le voy a contar una cosa que forma parte de la historia. La Virgen de los Dolores y el Señor del Sepulcro fueron parte de la misma hermandad de la Archicofradía de Jesús Nazareno durante décadas, si no siglos, y qué casualidad vuelven a coincidir ahora en el IAPH, pero no son las únicas obras en las que están trabajando. ¿Qué nos destacaría ahora mismo de la tarea que está cometiendo el IAPH? Bueno, Manolo, es una fuente de sabiduría, queda fichado ya para redactar el informe histórico de la Virgen de los Dolores, contamos contigo. Bueno, broma aparte, o no tanta broma, decirte que sí, aquí siempre tenemos nuestros talleres, están llenos ahora mismo en tejidos. Tenemos piezas muy emblemáticas, tenemos el manto de la Virgen de los Reyes de Sevilla, el manto de Isabel II, el manto que fue primero vestido de Isabel II y lo dona, a mediados del siglo XIX, lo dona a la catedral. Luego tenemos un precioso manto de la Reina de los Mártires, de la Hermandad de la Buena Muerte de Córdoba, de mediados del siglo XX. Tenemos un estandarte de la Virgen de las Angustias de Córdoba, del siglo XVIII. Tenemos el pendón real de Vera, un municipio de Almería, así como más destacado. Tenemos dos banderas muy curiosas que ya prácticamente están a punto de salir de la fábrica de tabaco de Sevilla, del sindicato de cigarreras, se llamaban Nicot, y están aquí, ya están a punto de salir. Y en fin, aquí nuestros talleres están siempre a rebosar y bueno, se sabe que hay visitas programadas, ¿no? Que yo animo a todos los oyentes a que vengan a conocer el IAPH. El ejemplo de la Hermandad de los Dolores, del que hemos hablado recientemente, el traer una imagen o cualquier otro tipo de obra de arte histórico, es pertinente primero hacer ese tipo de analítica de carácter casi científico antes de acometer cualquier tipo de intervención. Me refiero porque ustedes fueron depositarios recientemente de la Esperanza Macarena, que sabe usted que la intervención ha sido objeto de mucha polémica. No sé si le ha sorprendido la forma de proceder y en cualquier caso, como profesional de la materia, la recomendación siempre, el estudio antes de acometer cualquier tipo de intervención. Cualquier tipo de intervención sobre un bien patrimonial de mayor o menor valor, ¿no? Porque al final estas imágenes tienen sobre todo un valor devocional cargadísimo, ¿no? Cualquier intervención tiene que ser multidisciplinar, y cuando decimos multidisciplinar significa que hay que aplicarle pues técnicas de radiografías, de luz ultravioleta, de luz rasante, pruebas químicas y biológicas, anoxia para desinsectación de cualquier insecto que tengan.
Cualquier prueba debe ser sometida, incluso en algunos casos hacemos TAC, ¿no? Es decir, que no se piense que al final solamente es un restaurador el que toca aquí, no. Intervienen, es un proceso muy amplio. Nosotros tenemos la suerte de que somos 114 profesionales de distintas materias, distintas especialidades, y por eso quizá el prestigio del IAPH radica en esto, ¿no? Que hacemos una intervención integral, y además la restauración nunca debe ser el fin, debe ser el medio para conocer más la obra por dentro y por fuera. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente, con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo. La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. ¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila? ¿Un cadáguila? Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. ¿Tienes potencia? ¿Tienes eficiencia? ¿Tienes e-Power? Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es. Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena. Premios Carrusel Taurino 2025. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Daniel Luque, Premio Carrusel Taurino 2025. Pedro Gutiérrez Moya, El Niño de la Capea, Premio Carrusel de Honor. Joaquín Núñez del Cubillo, Premio Carrusel Taurino a la Mejor Ganadería. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este lunes 20 de octubre a las 7 de la tarde. Con la colaboración de la Fundación Cajasol. El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MG-ZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MG-ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30. Evocación. Canal Sur Radio. Fran López de Paz. Y miren por dónde hemos empezado Evocación, indicándole que la magna más breve de la historia ha sido esa que se iba a celebrar y no se ha celebrado en Almería, pero tenemos noticias ya, esto sí que es que sí, de la primera magna de 2026. Luna, en Granada. Sí, se va a celebrar el primer centenario fundacional de la Real Federación de Hermandad y Cofradía de Granada, y hay anunciado un Vía Crucis oficial magno, 27 de febrero de 2026, víspera del Día de Andalucía, aunque la Federación dice que los horarios, los itinerarios y las corporaciones participantes están pendientes de confirmación. Bueno, pues ahí está la noticia que escuchan ustedes en Canal Sur Radio. Vía Crucis Magno el 27 de febrero, en las vísperas del Día de Andalucía del año que viene, que estaríamos ya metidos en la cuaresma. ¿No? Sí, porque la cuaresma empieza a mediados de febrero el año que viene, ¿no? El Domingo de Ramos el 29 de marzo. También tenemos que felicitar desde aquí a una periodista, como es nuestra compañera Rocío Amaro, que ha sido designada como exaltadora de Nuestra Señora de la Encarnación, de la Virgen de la Hermandad de San Benito, una veterana periodista joven, Rocío Amaro, que se va a poner delante del atril en la Hermandad de San Benito. Aquí está Antonio Silva. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal? Buscando las huellas de Andalucía en el mundo, y en este caso lo que has encontrado es una copia del cachorro, pues al otro lado del charco, ¿no? Sí, al otro lado del charco y concretamente en la localidad colombiana de Popayán. Allí hay una devoción del Cristo del Cachorro de Triana que impactó, la imagen de aquí, de Sevilla, evidentemente, impactó en los años 50, en el que en aquel momento era el embajador de Colombia en España, Guillermo León Valencia. Quedó tan impresionado por la imagen de Ruiz Gijón
que encargó al escultor aragonés José Asensio Lamiel una réplica exacta de la portentosa escultura y que realizó en los sótanos de la Embajada de Colombia en España. León fue hermano mayor honorario del Cachorro de Sevilla y desde el año 62 al 66 llegó a la presidencia de Colombia. Llegó a vestir incluso la túnica albinegra de la cofradía de Triana. En Popayán, curiosamente, no hay hermandad. En Popayán cada día salen procesiones formadas por 17 pasos que salen de un único templo y recorren siempre las mismas 22 calles. Pedro León es actualmente el síndico, que es la persona encargada por el párroco cada año, responsable de la organización en estos últimos años de la procesión del Cachorro cada Jueves Santo. La réplica es realmente maravillosa. La única diferencia está en uno de sus ojos. El de Sevilla tiene uno velado y el de Popayán no. Esto como tributo y respeto para que no fueran iguales. Por ser un regalo del presidente a Popayán, es la razón por la que sale del templo de San Francisco, templo del cual la familia Valencia siempre ha sido benefactora. La Semana Santa de la ciudad colombiana de Popayán está declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO desde 2009 y entre sus singularidades, que le valió esta candidatura de la UNESCO, además de la del Cristo del Cachorro, está la celebración de la Semana Santa Chiquita, una forma didáctica de inculcar entre los menores la tradición cofradiera. Popayán es una ciudad conocida internacionalmente por sus procesiones de Semana Santa, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Además de las procesiones mayores, existe una tradición complementaria muy significativa: las procesiones infantiles, a las que llamamos la Semana Santa Chiquita. La promoción de la Semana Santa Chiquita en la ciudad de Popayán. Gracias, Antonio. Las 12 menos 20. Y de Popayán nos venimos aquí a Málaga porque hoy es un día, mañana será un día importante, será cuando se inaugure el retablo que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo para la Hermandad de Mena, para esta popular hermandad de la Semana Santa malagueña. Gonzalo León, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Más que una inauguración, yo creo que es un poco de justicia. Hace 94 años en Málaga padecía la ciudad de Málaga y los malagueños de aquel momento los desagradables y desastrosos sucesos del 31, donde muchísimas iglesias, imaginería religiosa ardía, pasto de las llamas y de la incoherencia y del sinsentido. Uno de los lugares más afectados era la parroquia de Santo Domingo, donde se perdió y desapareció y destruyeron pues el retablo de la congregación de Mena, desapareció el famoso Cristo de Mena del escultor Pedro de Mena, desapareció el Moreno, que era el gran icono, el gran nazareno de la ciudad, del Archicofradía del Paso y la Esperanza. 94 años después, mañana a las 8:30 de la noche, se presentará esta gran obra que la congregación de Mena, además con la ayuda y apoyo de la Junta de Andalucía, porque además es un bien de interés cultural la parroquia, presentarán lo que ellos llaman esa gran obra maestra, que lo están llamando Opus Magnum, y vamos a volver a tener un gran retablo en un sitio en el que nunca debió desaparecer algo así. Un retablo donde estará entronizado el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad de Mena. Pedro Crauel es teniente hermano mayor y ha sido un poco la persona que desde la Junta de Gobierno pues ha estado pendiente del proyecto. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo, te estoy diciendo, vaya esta noche como estoy yo. Entre Málaga y Córdoba estamos de jueves. Pablo, cuando llega el día en el que pues todo concluye, uno echa la vista atrás y ve todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, hoy estamos aquí ahora mismo en la cofradía y estamos como en víspera de Jueves Santo. Estamos sintiendo lo mismo, viendo ya el retablo. No quiero decir finalizado porque seguimos montando a esta hora de la noche piezas todavía y algo que faltará todavía por poner mañana por la mañana, pero sí, estamos muy, muy contentos y viendo el resultado ahora que hemos quitado la gran cortina que tapaba la obra, que ni siquiera nosotros habíamos podido verlo con perspectiva, y la verdad que el resultado es impresionante. Bueno, pues Pablo, coméntanos tu impresión, tú que ya lo estás viendo, ¿no?
Bueno, han sido 4 años de trabajo y muchos talleres. Yo creo que prácticamente de todos los puntos de Andalucía hemos tenido desde el sotobanco de mármol que se ha hecho en Almería, la talla de madera en Sevilla, tenemos esculturas de Encarnación Hurtado de Utrera, también de Álvaro Brines de Sevilla, como te digo, el dorado de todo el retablo que se ha hecho aquí, que se ha hecho en Málaga, orfebrería de Córdoba, de Manuel Valera, para el arco de embocadura y las peanas del camarín. Entonces, una obra multidisciplinar con muchísimas personas involucradas y bueno, han trabajado todos, muchos son viejos conocidos ya para la congregación y alguna que otra nueva incorporación, como la de Álvaro Brines, y el resultado es fantástico porque ha habido una coordinación entre ellos magnífica y bueno, mañana se verá porque es muy difícil describir con palabras lo que mañana se va a poder ver. Estaban comentando que después del retablo de la Virgen del Rocío para el santuario de Almonte, después del retablo del Cachorro para su basílica de aquí de Sevilla, este puede ser el tercero de los grandes retablos que se han hecho últimamente en Andalucía. Sí, realmente el retablo realmente no es un retablo de una basílica o una iglesia independiente, es un retablo de una capilla, de una iglesia. Pero es que es verdad que la capilla tiene una importancia muy grande porque es de las primeras capillas que se construyó en la iglesia de Santo Domingo. Los dominicos cedieron un terreno a la cofradía de la Soledad para establecer su capilla y su torreón camarín y realmente, claro, las dimensiones de la capilla son tan grandes que al final el retablo pues predomina de forma como si fuera en una iglesia independiente. Entonces, sí. Bueno, pues por eso tiene esa grandeza. Adelante, Gonzalo. Pablo, con respecto al discurso iconográfico, el propio discurso artístico del retablo, ¿cuál es y cuánto de semejante hay del retablo original que desapareció y que quemaron? Bueno, del retablo original, según recomendación de la Junta de Andalucía, por estar en un bien de interés cultural, el retablo sigue las líneas maestras de ese retablo, ¿no? Pues es decir, el retablo en el ático pues tenía un segundo banquillo de madera sobre el que se asientan una serie de imágenes. Entonces todas esas líneas las hemos tenido que respetar. Pero bueno, nosotros las fotos antiguas también son muy pobres, son difusas, son fotos que tienen los tronos delante del retablo, porque realmente no se fotografiaba el retablo, la fotografía era del propio trono cuando estaba en la capilla y entonces no se ve de forma completa. Pero bueno, la Junta lo que nos dijo que teníamos que seguir las líneas, aprobó el proyecto final y el discurso iconográfico que sigue, bueno, hemos contado con 2 escultores, como te he dicho antes, con Encarnación Hurtado de Utrera, que ha hecho un discurso con 4 ángeles, 2 mancebos y 2 niños para el ático del retablo y eso deja con la boca abierta, porque lo que hace Encarnación Hurtado con los estofados y la sensibilidad que tiene a la hora de representar los ángeles, sencillamente es que hay muy pocas personas que echen el resto como ella lo hace. Es como la reencarnación de la Roldana. Mañana lo veremos ya por fin. Sí. En el templo. Muchas gracias, Pablo Crauel, teniente hermano mayor de la Cofradía de la Soledad de Mena. Y bueno, enhorabuena por lo que vamos a ver todos mañana. Un saludo, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gonzalo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Dicen que los sonidos no se pierden nunca, que quedan flotando en el aire y que a veces alguien los vuelve a escuchar. Hoy le vamos a hablar de uno de esos ecos que siguen vivos, el eco de Eritaña. Ahora sabrán el porqué de esta denominación. Manolo Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Hubo un tiempo en que la música de la comandancia de la Guardia Civil de Eritaña formaba parte de la banda sonora de la Semana Santa de Sevilla y esto se extendió por toda Andalucía. Sonaban distintos, con una elegancia y una profundidad que marcaron el paso de toda una época, de toda una generación de cofrades. Eran marchas adaptadas de distintos orígenes que supieron encontrar su sitio. ¿Qué pensarían las generaciones más jóvenes si supieran que una sardana catalana como la Santa Espina fue lo que hoy llaman un pelotazo cofrade? Escuche con atención. Pues esto es lo que sonaba en
en la Semana Santa de aquella época. Eritaña, a diferencia de la Policía Armada, apostó por una instrumentación más variada que la de una banda de cornetas y tambores, e incluyó instrumentos de viento, metal y percusión, que el subteniente Martín acomodó para crear un estilo musical propio, el estilo de la Guardia Civil. Pero en el año 76, Manolo, aquel sonido se apagó, por lo menos en Sevilla. ¿Por qué desapareció? Desaparece por miedo. Fueron los años duros del terrorismo de ETA. El cuartel de Eritaña cierra y la banda la traslada a Logroño. Y con ello toda la comandancia, y se fa también un trozo del alma musical de Sevilla. Para la fonoteca queda un maravilloso vinilo, que los modernitos dirían que es una cosa vintage, ¿no?, titulado Marchas para las procesiones sevillanas de 1974. Así es, el disco incluía marchas muy reconocibles a día de hoy, clásicos de agrupaciones y otras tantas arrolladas por la propia evolución de la música procesional. El disco del Nazareno Rojo, ¿no? Correcto. No venía el Nazareno rojo. Todo de rojo, hasta, sí. hasta la bocina que portaba sí. Era color rojo. Allí sí. Pues estaba Macarena, los campanilleros Marcha Lenta, Estrella, Alma Mía, La Santa Espina, La Saeta, Compasión, Semana Santa, entre otras marchas. Pues sí, y muchos pensaban que con eso se iba a acabar el estilo, pero no, porque el eco no se pierde, solo busca un puente que lo una para replicarse. ¿Y quién es el que propaga este eco? Pues lo mejor para conocerlo es acudir directamente a la fuente. En este caso vamos a hablar con David Rodríguez, el actual director de Santa María Magdalena de Aral. Su padre, Manuel Rodríguez, quiso que ese estilo continuase en el tiempo y así nació la madre maestra, la agrupación musical Santa María Magdalena. Todo se remonta al año 1963, donde fue fundada por don Antonio Belizón La Oje, a pesar de su escasa formación musical. Al poco tiempo de la formación de esta misma, conoció a mi padre en un ensayo. Inmediatamente se dio cuenta de la formación que tenía y lo puso como director. La OGE salió por primera vez en el año 1964. Sin embargo, en el año 1971 y 1972 pasó a llamarse Banda Cristo de la Esperanza. Y finalmente fue en el año 1973 cuando pasó a llamarse Agrupación Musical Santa María Magdalena, y que viene inspirado en la agrupación logística Soria 9. Y creo que quizás la revolución más grande musical fue la incorporación también de cantos litúrgicos, engrandeciendo así lo que es el panorama musical en general. No hay que olvidar también que la agrupación musical Santa María Magdalena supuso a Sevilla tanto una revolución musical así como una revolución en la forma de sentir y vivir nuestras hermandades. Y esta revolución es la que marca un antes y un después. De aquello surgieron muchas formaciones. Hace una semana, en este mismo programa, comentábamos que Rosario de Cádiz procedía precisamente de agrupación musical, de Humildad de Cádiz, antes de ser banda de cornetas y tambores. De esa forma nació también la agrupación. Hoy ese espíritu se honra en agrupaciones como La Estrella de Dos Hermanas, Polilla de Cádiz, Pasión de Linares, Sentencia de Jerez, Lágrima de Dolores de San Fernando. El nivel lo marca la excelencia y todas, de algún modo, beben de aquella raíz. Entonces podemos decir que de Eritaña a Aral hay un mismo hilo, ¿no? Eso es, un hilo musical que une generaciones, estilo y sentimiento, porque al final esto no solo va de marcha, sino de mantener viva una forma de entender la música de la Semana Santa. Esto es muy bonito, mi señor de la oración, ¿no? Y además prácticamente hemos visto cómo se ha replicado el estilo. La marcha de Ignacio García, que ha sido un auténtico pelotazo. El eco de Eritaña, como acabamos de escuchar, no se apagó nunca, simplemente cambió de sitio. Sería además, Manolo, la primera grabación de Alma de Dios en aquel disco de la Guardia Civil, ¿no? Esta en concreto es de Aral, esta concreta la hemos querido rescatar. Tiene sonido antiguo, ¿no? Sí, pero realmente está recogió muy bien el sonido y además difiere muy poco de la primera grabación de Eritaña. En Evocación, historias de la música con Manolo Ruiz, que volverá la semana que viene. Buenas noches, Manolo. Gracias. Evocación. Y ahora el informe Tamayo. ¿Qué nos traes? Paco, buenas noches. Buenas noches. Pues como ya sabes, Fran, en Informe Tamayo estamos haciendo un repaso por todos los ámbitos de nuestra Semana Santa. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el interesantísimo mundo de las cererías, esas empresas que cada día fabrican las velas y cirios que iluminan a nuestros sagrados titulares
o que acompañan a los nazarenos de nuestras queridas hermandades. Nos vamos a marchar a la provincia de Jaén, concretamente a Andújar, vera del Guadalquivir y pies del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Allí se encuentra una empresa pionera y centenaria del sector como Ceras Bellido. La familia Bellido, con 120 años de travesía a sus espaldas, pues surten a día de hoy a casi 1 millar de hermandades, y no solo de Jaén o Andalucía, sino de todo el país. Producen al año 150.000 kilos de cera, y su cera no es una cualquiera, son los únicos dentro del sector en utilizar cera pura de abeja. Sus 25 trabajadores, en momentos de mucha actividad, pues se dividen el trabajo en un proceso puramente artesanal. Pues vamos a saludar a Javier Bellido, que es gerente de la empresa. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fran y Paco. Ha dicho Paco cera pura de abeja. ¿Qué es esto de la cera pura? ¿Por qué es una cera tan especial? Pues mira, te explico un poco. Por una parte, la cera, nosotros hacemos cera de abeja. Por una parte, en lo que es la liturgia de la Iglesia, hay una serie de obligaciones de utilizar cera de abeja porque tiene un simbolismo de pureza, de virginidad de la Virgen, el cirio pascual de Jesucristo. Y luego, independientemente de eso, normalmente las velas se hacen con parafina. La parafina viene del petróleo y la cera de abeja es un producto natural que realmente todos son ventajas. ¿El proceso de fabricación de una vela, Javier, o de un cirio, cuál es? Pues nosotros lo que nos caracteriza es que todo el proceso es artesanal. Se hace como se hacía pues hace más de 100 años. Y luego tenemos una particularidad, que es la cera de abeja, su color natural suele ser naranja, color caramelo, y hay que blanquearlo. El blanqueamiento normalmente se suele hacer con productos químicos. Y nosotros, que es la particularidad que tenemos, lo hacemos de forma natural, de una forma también ancestral, viene de los romanos, se dice, y es blanqueándola al sol. Nosotros en Andújar tenemos unas terrazas y a partir del mes de mayo se extiende la cera en las terrazas, todos los días se riega, y igual que el sol se come el color de una camiseta, se va comiendo también el color de la cera, el color ese anaranjado, hasta que queda ya el blanco marfil. Entonces, con este procedimiento, la cera se blanquea sin perder ningún tipo de sus cualidades, en cuanto a aroma, en cuanto a densidad, en cuanto a textura. O sea, es simplemente seguir productos, un método completamente natural. Oye, Javier, trabajáis para unas más de 800 hermandades al año, entre ellas, por ejemplo, la Macarena en Sevilla o la Paz en Córdoba. Habrá un momento del año, sobre todo cerca de la Cuaresma, en el que entendemos que dejéis de aceptar encargos por falta de tiempo, ¿no? Sí, sobre todo porque esto, al ser una empresa artesanal, esto no es darle a un botón y que salgan velas, son artesanos realmente los que trabajan. Y, por ejemplo, realmente después de la pandemia, con tanta salida extraordinaria, con tanta magna, llega un momento en el que tenemos un límite de producción, y normalmente a partir de enero, febrero, este año, por ejemplo, que tuvimos una Semana Santa muy buena, en el sentido de que no llovió y salieron la mayoría de los pasos, pues tenemos que cortar porque realmente no tenemos capacidad para, digamos, que la demanda que hay. Con las magnas ustedes disfrutan, ¿no? Me imagino, ¿no? No solo visualmente, sino económicamente, ¿no? Bueno, pues sinceramente no tanto, porque nos gusta hacer las cosas más tranquilos, y estos 2 últimos años ha sido muchísima locura. Por ejemplo, nosotros, digamos que la temporada alta suele empezar ahora en el mes de noviembre, y por ejemplo, pues este año, con la magna de Jaén, con las magnas de Córdoba, en Huelva, hemos prácticamente, después del verano, ya estamos a pleno rendimiento. Y sí, nos gusta, pero también nos gusta un poco más tranquilitos. Y Javier, buscando la curiosidad, que aquí en Evocación nos gusta, ¿cuál es el lugar más inhóspito, extraño, ya sea por distancia, por ser de otro país, desde el que os han llegado a hacer un pedido? Pues la verdad es que normalmente siempre suele ser Andalucía y España. Luego también Europa, en Francia vendemos. Te podría decir, por ejemplo, que en Puerto Rico todos los años nos piden unos lotes de cirios pascuales, y es un poco locura porque acaba costando más el porte, lo que es el transporte, que los cirios en sí. El collar que el perro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí, pero bueno, como gusta, tiene la particularidad de la cera virgen ser única, pues
en fin, que les merece la pena porque todos los años nos siguen comprando. Cera de Jaén, cera de Andújar, que es la que huele magníficamente en toda Andalucía. Estuvimos con Javier Bellido, de esa mítica cerería Bellido, cuyo sello es la Virgen de la Cabeza, precisamente. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, Paco. Hasta la semana que viene, Frank. Con los datos. Y nos queda un minuto nada más. Para Luna, ¿no? Para Luna, exactamente. Sí, bueno, aparte de todo lo que hemos comentado, hay que destacar este fin de semana la salida de la Virgen de la Soledad de Moguer. Nada, gracias a vosotros, De Moguer, el pueblo de Juan Ramón Jiménez, por los 450 años de la cofradía de la Veracruz, la procesión de la Esperanza de Fuengirola por los 50 años de la imagen, y el domingo una cita también curiosa, sale San Miguel y la Virgen del Buen Suceso de Castilla del Campo, de camino al Condado de Huelva, pero todavía municipio de Sevilla. Recorrerán durante la mañana las calles del pueblo después de una misa que será retransmitida por Canal Sur a partir de las 10 de la mañana. Una cosa importante, el sábado todo aquel que quiera escuchar el traslado de regreso de la Esperanza de Triana, que sepan que a partir de las 8 de la mañana en Radio Andalucía Información Sevilla y por la aplicación, si ustedes escogen Radio Andalucía Información Sevilla, podrán escucharlo, estaremos ahí en directo. Y faltan 2 traslados más, ¿no? Sí, bueno, pero poco a poco, partido a partido. Señoras, señores, esto fue Evocación. Volvemos a escucharnos el lunes, pero si quieren conocer, pues como ha dicho Juanmi, los detalles de este traslado de la Esperanza de Triana el sábado en Radio Andalucía Información Sevilla. Un saludo, buenas noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.